tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Salmo capítulo 3. Dios, amén, porque ¿cuántos saben que Dios es fiel? Dios siempre cumple su palabra. Amén. Esta mañana vamos a ver el ejemplo de un hombre que oraba y cuando vino la respuesta, él se impactó tanto que cuestionó la respuesta que Dios le dio. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos un momento. Gracias, Padre, por este momento, Señor, que estás aquí. Y responde, Señor, a todas nuestras peticiones, Señor. Porque cuando oramos, Señor, tú oyes nuestra oración, porque nosotros oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y es Él, Señor, el que lleva nuestras oraciones ante tu presencia. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque aquí está tu presencia. Creemos, Señor, que tú te vas a manifestar en esta mañana todo el tiempo en nuestras vidas, Señor. Nosotros clamamos por ti, Señor. Necesitamos más y más de ti, Señor. Gracias, amado Padre celestial. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Te bendecimos solamente a ti, Señor Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Se siente su gloria en este lugar, se activa lo sobrenatural. Se siente su gloria en este lugar. Yahweh, Yahweh. Señor, damos la gloria y la honra solamente a ti. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús venimos ante ti una vez más. Te damos gracias porque tú tienes una palabra esta mañana para nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo declaro que hay buena tierra en esta casa. Va a recibir esta palabra. Gracias, Padre, la recibimos. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que estás en este lugar, fluyendo, Señor, tocando los corazones. Nosotros solo somos instrumentos tuyos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos saben que aquí está la presencia? Amén. ¿Ya están allá en Lucas? Amén. ¿Cuánto? Lucas 1:13. Vamos a leerlo. Amén. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice, si su Biblia tiene ahí un letrero, dice: anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo,
porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Amén. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amén. Amén. Esta mañana puse un título a la palabra que el título es Profetizando Ando. Amén. Amén. Profetizando Ando. Amén. Amén. Acabamos de leer ahí en Lucas 1:13 esta historia maravillosa. Es una historia que a mí me impacta mucho. Amén. Porque vemos en esta historia una respuesta de Dios. Dios envía un ángel y trae una respuesta. Zacarías oraba. ¿Por qué oraba Zacarías? Por un hijo. Porque el ángel, cuando el ángel le habló, le dijo: ¿sabes qué, Zacarías? Tu oración ha sido oída. O sea que Zacarías oraba por un hijo. Y el ángel fue enviado y a decirle a Zacarías que su oración fue ¿qué? Contestada. Amén. Hoy nos dice Dios por medio de su palabra que nuestra oración ha sido oída. Amén. Nuestra oración ha sido contestada. Amén. Amén. Segunda de Corintios 1:13-22 dice: las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Amén. Entonces vemos esa historia maravillosa. El ángel se aparece a Zacarías. Amén. Le dice: ¿sabes qué, Zacarías? Tu oración ha sido contestada. Zacarías estaba ahí en el lugar ofreciendo su incienso. Y me gusta mucho esto porque Zacarías era un sacerdote de Dios. Amén. Era un hombre de Dios. Y acá todos somos hombres y mujeres de Dios. Amén. Amén. Y conocemos la palabra de Dios. Pero ¿qué le pasó a Zacarías? A veces nos pasa como a Zacarías. Tenemos la palabra, viene la respuesta. ¿Sí? Entonces Zacarías dice acá que tuvo como temor. ¿Sí? Dice el versículo 13. Bueno, el versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Amén. Amén. Zacarías era un sacerdote, él conocía la palabra de Dios. Viene la respuesta de Dios a través de un ángel y Zacarías se asusta, ¿verdad? Pero el ángel le dice: no temas. Amén. Es natural a veces como con seres humanos nos puede dar temor eso, pero el ángel le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. Amén. Y trae la respuesta.
trae la respuesta. Y si Zacarías oró por eso, él conocía la palabra de Dios, yo creo que él estaba esperando la respuesta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Viene la respuesta y es algo tan maravilloso, porque a veces nos pasa, nosotros oramos, pero de pronto en el fondo de nuestro corazón decimos, bueno, ¿sí será que va a ocurrir? ¿Sí será que viene la respuesta? Y Zacarías, aún nosotros con la palabra oramos, estamos como ahí, a veces como que viene una sombra de duda sobre la respuesta, amén. Y viene la respuesta, y si Zacarías oró a Dios confiando que Dios le escuchaba. Había orado a Dios por esta respuesta. Pero entonces cuando viene la respuesta, entonces Zacarías dice, bueno, el ángel le da una palabra maravillosa, dice, tendrás gozo, tendrás alegría. Es una respuesta, pero obviamente el niño no nace de un día para otro, tiene un proceso, amén. Entonces Zacarías, viene el ángel y le da el anuncio de la respuesta, o sea, ahí estaba. El ángel no le trajo al bebé, ¿sí? Le trajo la respuesta, una palabra, amén. Tú debes saber que a veces estamos orando por algo y Dios te responde con una palabra. Amén. Pero una palabra de Dios es más real que la misma cosa que has estado pidiendo. Amén. Zacarías oró y tuvo una respuesta, una palabra. Y un ángel fue y le dio la palabra. Amén. El niño tardaría 9 meses en nacer, ¿verdad? Pero dio la palabra. Amén. Y Zacarías le dio la palabra, le dijo, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Amén. Entonces, tú puedes estar orando ahí por tu hijo, Dios te trae la palabra, y tú te levantas, Dios te dio la palabra por ese familiar, por ese hijo, y tú vas y lo ves diferente, ¿sí? Elías fue, Zacarías, cuando salió de ahí, bueno, vamos a ver que quedó mudo después, pero él fue y vio a Elizabeth, y no estaba embarazada todavía, ¿sí? Pero ya tenía una respuesta. Amén. Ya tenía una palabra de gracia y respuesta. Amén. Entonces, amén. Dios te puede dar una respuesta esta mañana, o cuando estás en la oración, tú sales de la oración y todavía no lo ves, pero ya tienes la respuesta. Amén. Entonces, una palabra sobre tu hijo, tú sales y lo ves igual, pero Dios te ha dado una palabra. Amén. ¿Qué dice acá? ¿Qué le dijo Dios a Zacarías? Tendrás un hijo, llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Amén. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Amén. Amén. Ahí estaba la respuesta. Amén. Amén. A veces queremos, Señor, yo quiero la respuesta, estoy pidiendo por un carro, y Dios te dice, confía que te lo da. Bueno, sí, estoy buscando a ver dónde está. ten la confianza que Él te ha dado la palabra y te ha dado la respuesta. Amén. Amén. Dice, bueno, le da muchas cosas ahí, muchas palabras. Dice, irá delante de él con el poder y el espíritu de Elías, hablando que Juan iba a abrir el camino. Amén. Amén. Versículo 18, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceréis? Tremendo. Zacarías le cuenta al ángel que es el mensajero de Dios, le cuenta su condición. Le dice, porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. ¿Acaso Dios no sabía en qué condición estaba Zacarías? Sí. Claro que sabía, pero entonces viene la respuesta y Zacarías coge todo, lo aterriza a la tierra, a su visión natural. Y eso nos pasa a todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros queremos aterrizar todo aquí a la tierra, ¿sí? Recuerdo una historia que me contó un amigo pastor acerca de cómo nosotros queremos racionalizar todo acá y meterlo acá, ¿sí? Meterlo, o sea, todo lo aterrizamos acá en nuestro plano natural, ¿sí? Estaba un hombre caminando por la playa y vio a un niño que hizo un huequito en la arena, ¿sí? Y cogía con la mano, y había hecho un huequito en la arena, cogía con la mano y llevaba el agua y la metía ahí en el huequito de la arena. Y carga agua para el huequito de la arena. Y el Señor se quedó como furioso y dijo, ¿qué haces ahí en ese huequito? Y el niño dijo, no, es que quiero meter toda el agua del mar aquí en este huequito. Amén. Así nos pasa con Dios. Tú quieres coger a Dios y toda la grandeza de Dios y meterla en el huequito de tu mente, ¿sí? En el huequito de tu razón, ¿sí? De tu mundo, ¿sí? De tu mundo pequeño. Amén. Así como ese niño que hizo un huequito y quería meter el agua del mar.
en el huequito. Así nos pasa a nosotros. Todo lo que Dios nos da, queremos aterrizarlo acá en nuestra mente y decir, bueno, va a ser así, así, así. Amén. Pero no, Dios es tan grande como el mar Oro que no podía meter el mar en ese huequito. Amén. Dios no te va a caber en la mente. Amén. Amén. Por eso Dios te ha dado un espíritu. Y se conecta contigo a través del espíritu. Amén. Zacarías dice, Señor, ¿en qué conoceré esto? Y dice, bueno, yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Entonces Dios te da una respuesta. Y a veces tú, Señor, pero ¿en qué conoceré esto? Si mira acá, estoy sin plata, ¿sí? No tengo nada. Mira acá que esta persona por la que he orado tanto está más rebelde, ¿sí? menos me escucha. ¿Cómo va a hacerlo? Dios está dando la respuesta. Te está dando una palabra, créela. Amén. Amén. Y me gusta lo que dice el ángel, porque el ángel tiene su carácter acá, su temperamento. ¿Qué le dice el ángel? Mira, le dice, yo soy Gabriel. ¿Sí? Cuando Dios te da una palabra, Él te habla por la palabra. ¿Sí? Cuando tú la lees por algún ministro que está hablando, amén, te está diciendo, mira, ese libro que tienes ahí en la mano o en el celular, ese libro, cuando Dios habla, cuando Dios te da una palabra, no es una palabra de hombre, no es que tú la interpretaste o tú te imaginaste que dice ahí, es lo que Dios ha prometido. Amén. Amén. No debes dudar. Dice, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Me gusta esto. Amén. Amén. Cada vez que Dios te habla, Dios te está diciendo Él está diciendo de quién es esa palabra que te está hablando. Amén. Es de Dios mismo. Amén. Amén. Dios es fiel. Amén. Han pasado tantas generaciones, tantas cosas, y cuando Dios te da una palabra, Él tiene el poder para cumplirla. Amén. Amén. Él es fiel para cumplirla. Y ahora vemos cómo funcionan las cosas de Dios, cómo funciona el mundo espiritual. El ángel le dijo a Zacarías, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Amén. Amén. Me gusta mucho esto. Amén. ¿Por qué el ángel lo dejó mudo? ¿Por qué no lo dejó ciego? ¿Por qué no lo dejó cojo? Lo dejó mudo. ¿Sabe por qué? Porque Juan tenía que nacer. Amén. Ese era el tiempo del nacimiento de Juan el Bautista. Amén. Dios, que conoce toda, Él trazó la historia, Él está en el futuro, en el pasado. Alguna vez, recientemente, yo tuve un sueño acerca del rapto. Tuve el sueño del rapto. Y yo experimenté en mi sueño, yo subía y era como una gravedad muy fuerte, y mi cuerpo fue transformado en mi sueño, pero al punto es que cuando yo llegué al cielo, estaba en ese punto, yo sentía que todo ocurría al mismo tiempo, pasado, presente y futuro, ¿sí? No, es como la historia del niño en el huequito, no nos cabe en nuestra mente, ¿sí? Pero en ese estado yo pude vislumbrar que todo estaba pasando al tiempo, ¿sí? Es una dimensión diferente. Dios está ahí, Dios conoce todo. Amén. Conoce lo que va a pasar en el futuro, conoce todo. Para nosotros íbamos en una línea de tiempo, ¿sí? Lineal, hacia un solo lado, ¿sí? Pero Dios está por encima de todo. Amén. Amén. Eso es como, ya voy al punto que quiero llegar, pero eso es como si te paras acá y empieza a pasar un tren acá, ¿sí? Enfrente tuyo. Tú vas viendo vagón por vagón que va pasando, ¿sí? Pero si tú te elevaras, tuvieras unos cohetes y te elevas unos 15 metros o 20 metros, tú puedes ver todo el tren al tiempo. Pero si estás en el piso a la altura del tren, tú solo vas viendo lo que va a pasar. Así es con Dios. Dios está allá y Dios puede ver todo el tiempo. Amén. Entonces era el tiempo en que Juan tenía que nacer. Amén. ¿Por qué? Porque ya era el tiempo en que iba a venir Jesús. Amén. Entonces no había tiempo para esperarlos, no había tiempo para que un hombre con sus palabras estorbara el cumplimiento del plan de Dios. Amén. ¿Saben qué pasó con el pueblo de Israel? 40 días era el tiempo de camino a la tierra prometida. ¿Se demoraron cuánto? 40 años. Había tiempo.
Dios dijo, ustedes no creen, 40 años. Sí, mientras pasaba esa generación increíble. Pero acá no, acá era el tiempo. Por eso el ángel dejó a Zacarías mudo. Dijo, sabes que te vas a quedar mudo. ¿Por qué? Porque con sus palabras él podía estorbar. Amén. Sus palabras que de incredulidad. Amén. Él podía estorbar. ¿Cómo así? O sea que cuando nosotros estamos, Dios tiene un propósito para nosotros. Bueno, Él nos da una respuesta. Entonces ahora tú debes cuidar tus palabras. Amén. Que no te pase como el pueblo de Israel. 40 días se convirtieron en 40 años. Amén. Me gusta lo que pasó acá con Zacarías. O sea, Dios no iba a esperar a que Zacarías creyera. Me tocó dejarlo mudo. Amén. Así pasa ahora de pronto en nuestras vidas. Amén. De pronto Dios no te va a dejar mudo. Pero bueno, hasta cuando vas a creer la palabra va a empezar a manifestarse. Amén. Va a empezar a manifestarse la respuesta. Amén. Entonces, esto es una palabra maravillosa. O sea, cuando Dios te da una respuesta, simplemente tómala y créela. Amén. No la cuestiones, porque si no, va a pasar el tiempo. Amén. Se te van a alargar las cosas. Amén. Jesús dice, Él quiere que creamos. Amén. Me gusta lo que le dijo, ya como les dije, que le dijo a Tomás, bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Amén. Creer en Dios es confiar en que Él va a cumplir lo que dijo. Amén. Eso es honrar a Dios. Tú no puedes honrar a Dios al mismo tiempo que estás dudando de su palabra. Amén. Vayan al libro de Números 23, 18, 25. Números 23, 18, 25. Hay una enseñanza muy maravillosa. Números 23, versículo 18 al 25. Números 23, 18 al 25. Yo lo animo a que usted lea toda esta historia que hay en Números 23, creo que viene desde el 22. Es la historia de, había un rey y el pueblo de Israel estaba yendo hacia el camino a la tierra prometida y estaba pasando por varios lugares y los estaba conquistando, ¿sí? Y había lugares por donde no pasaba, pues les pasaba y no los conquistaba, simplemente Dios le decía que es ciudadano. Y había un rey que veía que venía el pueblo de Dios. Entonces este hombre sabía, este hombre se preparó. O sea, cuando venía el pueblo de Dios, él no preparó un ejército para combatirlos. Él fue a buscar a un profeta para que los maldijera. Este hombre, a pesar de que era un rey que de pronto no tenía temor de Dios, él conocía el poder que había en las palabras, en lo que estaba diciendo. Entonces este rey va y busca a un profeta, ¿sí? A un profeta que se llama Balaam. Va a buscar a un profeta para que mire al pueblo y lo maldiga. Esto es tremendo, amén. Bueno, o sea, él no dijo, bueno, vamos a enlistar acá un montón de soldados, porque él sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel. Sabía que aunque alistara a todos sus soldados, si ese pueblo era bendecido, no lo podía contener. Amén. Entonces no alistó su ejército y lo fortaleció, sino fue a buscar a alguien, a un solo hombre, para que diera una palabra de maldición. Una sola palabra de maldición. Esta palabra es tremenda. ¿Amén? Entonces cuando vemos esta historia, hay muchas enseñanzas en esta historia. Vemos que Balaam, un profeta, él conocía a Dios, él sabía lo que hacía Dios. Dios le hablaba a Balaam. Entonces Balaam fue tentado porque el rey Balac le puso le envió al profeta, le envió regalos, ¿sí? Le mandó allá unos funcionarios. Imagínense que de pronto acá llega, no sé, el ministro del Interior a buscarlo a uno, ¿sí? De parte del presidente. Entonces, así cogió Balac y mandó a llamar a Balaam y le mandó regalos. Y Balaam pues era hombre, sí era tentado por normal, a todos nos gustan los bienes materiales.
Balaam dijo, él sabía que no podía maldecir al pueblo de Dios, ¿sí? Pero él dijo, ya, de todas formas va a preguntar, ¿no? Y entonces, cuando les estoy contando la historia para no leerlo todo, dijo, bueno, vamos a preguntarle a Dios, aunque él sabía, ¿sí? Y Dios le dijo, no vayas con esos hombres, ¿sí? Y creo que más o menos la historia es así. Entonces él como que vuelve y le dice no, Dios dice que no, y le vuelven a ofrecer más, y él va otra vez y pregunta, tanto que Dios le dice, bueno, vas a ir con ellos, ¿usted quiere decir? Pero vas a decir solo lo que yo te diga que digas. A maldecir. Pero tremendo que este rey seguía ofreciéndole a este hombre, lo único que buscaba era una palabra de maldición para el pueblo. ¿Sí? Era lo único que necesitaba, y le ofrecía muchas cosas. Usted sabe, cuando el diablo tentó a Jesús, le ofreció todos los reinos del mundo. Dice, y la gloria de ellos, que tú postrado me adorares. Una sola cosita, ¿sí? ¿Cuánto vale la oración? ¿Amén? ¿Cuánto vale una palabra? ¿Amén? ¿Qué peso tiene eso? Nosotros acá en la tierra tenemos, naturalmente, otros valores, ¿sí? Valoramos las cosas diferentes, pero a medida que entramos en el mundo espiritual, nos vamos dando cuenta del valor de las cosas espirituales, del valor de la palabra, amén, del valor de lo que hablamos, amén. A veces yo veo por ahí en internet y hacen muchos chistes de Diomedes Díaz, y él era como muy jocoso, ¿sí? Y cuando estaba en sus conciertos hablaba cualquier cosa, ¿sí? Y hablaba cosas ahí, y así es en el mundo, ¿sí? O sea, como que hablamos y bueno, y qué risa, pero el valor y el peso de nuestras palabras en el mundo espiritual debemos comprenderlo, amén. Entonces, este hombre buscaba una palabra de maldición para el pueblo, era lo único que quería y le ofrecía, ¿sí? El diablo le ofreció a Jesús todos los reinos solamente porque se postrara y lo adorara. Tremendo, amén. Por eso cuando tú estás adorando a Dios, tú debes saber que lo que estás haciendo es algo con valor y un peso, amén. Estás adorando al Rey, amén. No te estás postrando ante cualquier persona, no te estás ahí postrándote ante la situación, sino a Dios. Entonces coge este rey, bueno, y van. Entonces Balaam se fue con el rey, sí, con los enviados del rey, y Dios obviamente le dijo, bueno, vas a ir, pero vas a decir solo lo que yo quiera, ¿sí? Se la atraviesa en el camino, tanto así que le habla a través de una burra, ¿sí? Y este hombre estaba tan ciego por sus cosas, su deseo de pronto de material, que se pone a hablar con la burra, ¿sí? Ni siquiera se da cuenta a veces de lo que habla. Entonces llegó allá a ese lugar y otra vez hace sacrificios y va a preguntarle a Dios a ver si los puede maldecir. Y Dios les dice que nuevamente, ahora sí vamos a leer, después de ver ese contexto. Pues leamos desde el versículo 14. Bueno, dice así. Bueno, vamos a leer desde el 11. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Entonces Balaam había hablado unos versículos antes de bendición sobre el pueblo, amén. Entonces él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca, amén. Me gusta esto porque a pesar de que él era un hombre que se nota que él quería esos dones, ¿sí? Aún así había un temor de Dios en él, ¿sí? Que no se atrevió a decir sino lo que Dios puso en su boca, amén. Qué bueno que en medio de la debilidad que nosotros podamos tener, ¿sí? No sé, tantas cosas que nos pueden pasar, ¿sí? Nosotros, Señor, bueno, a pesar de que pronto soy débil en esto, yo cuidaré de que mi boca hable tu palabra. Amén. Y Balac le dijo: te ruego que vengas conmigo a otro lugar y desde allí los veas. Solamente los más cercanos verás. No los verás a todos. Desde allí me los maldecirás. O sea, maldíceme así sea uno, a unos poquitos. Sí.
Pero Dios nos ha bendecido a todos, amén. Hasta los más pequeños de nuestra casa. Amén. Y los llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: pon aquí tu holocausto, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar allí a Dios. Y Jehová salió al encuentro de Balaán y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino él, y he aquí que él estaba junto al holocausto, y con él los príncipes de Moab y de Balac. ¿Qué ha dicho Jehová?, preguntó. Dijo, ¿qué ha dicho? Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, vete. Balac, levántate. Dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Sión. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Le dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agorero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Amén. Se dirá de ti también lo que ha hecho Dios. Amén. Lo que ha hecho Dios. Cuando usted me ve a mí, se puede decir lo que ha hecho Dios. Amén. Algunos de acá me conocen un poquito más. Amén. Usted puede decir lo que ha hecho Dios. Amén. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa ni beba la sangre de los muertos. Amén. Entonces Balac dijo a Balac: ya que no los maldices, tampoco los bendiga. Entonces Balac dijo: no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso es lo que tengo que hacer. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que le crea a Dios va a ver la gloria. El que no le crea a Dios no tiene de qué preocuparse, porque no va a ver la gloria de Dios. Amén. Algunos de ustedes estuvieron acá en la campaña esta semana. Yo estuve anoche. ¿Qué vimos en esta campaña? Ayer el pastor Copeland se puso a cantar y a cantar. 86 años creo que tiene. 87. A veces uno por ahí ve tantas críticas que hacen, ¿cierto? No, que el evangelio de la prosperidad, que la palabra, que la prosperidad, que no sé qué, que la fe. Es la palabra de Dios. Si tú la tomas y la crees, la vas a vivir. Amén. Si tú la dejas de lado, la gracia de Dios, la obra de Cristo igual te salva. ¿Sí? Pero tú verás cómo vives esta vida. Amén. Un hombre en edad avanzada cantando. Amén. Alabando a Dios. Amén. De pronto algunos estábamos esperando qué palabra nos daba. De unas palabras que Dios puso ahí. Pero Dios me mostraba ahí ese ejemplo. Amén. Si tú le crees a Dios, vas a vivir las promesas del Señor. Amén. Señor, pero tú has prometido, ¿y por qué entonces no todo? Como cuando dicen por ahí, no, porque Dios no sana a todo el mundo, porque no toda la gente, Dios es tan bueno. ¿Sí? Bueno, el que toma las promesas de Dios, el que las cree, las vive. Amén. Y el que no, amén, ahí pasará. Ustedes ya saben esa historia, ¿no? Del hombre que decía que Dios no existía, ¿no? Que lo estaban peluqueando, ¿verdad? Y arreglando. Sí. Y que estaba al frente, pues, una persona habitante de calle, todo espelucado, y le dijo al peluquero: bueno, yo no creo que existan los peluqueros. Dijo: mire, si existieran, pues allá ese hombre no estaría así. El peluquero, pues ya sabemos que le dijo: no, pero es que si él no viene, pues yo no lo puedo arreglar. Amén. Dios es real. Amén. Acá dice la palabra
Dice la palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. La palabra que Dios ha dado la va a cumplir. Amén. Pero entonces, que no nos pase como Zacarías. Entonces viene la palabra, el cumplimiento, y ahí viene ahí a veces como la duda, ¿sí? Y aterrizamos todo acá. No, debemos creer lo que Dios ha dicho, creerlo, mejor dicho, con una fe inquebrantable que esté en tu corazón, ¿sí? Yo creo que lo va a cumplir. Yo creo que lo que ha dicho sí lo va a cumplir. ¿No? Y lo vas a vivir. Amén. ¿Qué prefieres tú? O sea, ¿qué es mejor? O sea, como creer a veces, a pesar de las críticas, sí, a veces que vienen a nuestra mente, sí, a pesar de críticas que pueden venir de otro lugar, sí. Pero entonces prefieres quedarte ahí y tratar de no generar polémica, decir, bueno, sí, de pronto, o más bien creer la palabra de Dios y vivir. Más adelante lo vas a ver, amén. Vivirla, amén. Entonces, Amén. dice la palabra de eso, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabe? La incredulidad es un obstáculo para ver la manifestación del poder de Dios. Amén. Marcos 6, 1 al 6, me gusta esta palabra, yo la he leído ahí bastante. Jesús estaba en un lugar, Marcos 6, 1 al 6. Era Jesús mismo, en su cuerpo acá, hecho hombre, amén. Dios hecho carne. Cuando me di cuenta, tiene la cabeza. Jesús en Nazaret. Marcos 6, 1 al 6 dice, salió Jesús de allí y vino ¿a dónde? A su tierra. ¿A dónde vino? A su tierra. Y le seguían sus discípulos. Jesús fue a un lugar donde era familiar, ¿sí? Donde lo conocía, ¿verdad? Ahí estaba Jesús en su tierra. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y los milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en sus casas, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Amén. La incredulidad se vuelve un obstáculo para ver la manifestación del poder de Dios. Amén. Jesús estaba ya en ese lugar donde lo conocían, ¿sí? Y la gente empezó a cuestionar las cosas, ¿sí? Entonces cuando Dios te da una palabra, tú dices, no, pero pues, ¿qué tal si no se vaya a cumplir? O esta persona por la cual Dios me dio esta palabra, pues yo la conozco. ¿Será que por allá está diciendo porque conoce mis problemas? No crees a Dios. Pero Jesús mismo, dígame, ¿qué persona sobre la tierra ha caminado que haya sido más llena del poder de Dios, más ungida que Jesús mismo? Dice que no pudo hacer milagros y estaba ¿qué? Asombrado de la incredulidad de ellos. Amén. Tremenda esta palabra, amén. Porque es así. Si tú no crees que verás la gloria de Dios, no te preocupes porque no la vas a ver. ¿Sabes? A mí me da tristeza y me duele cuando la gente, cuando veo a algunos hermanos en Cristo, como que empiezan a despreciar la mesa de Dios. En la mesa de Dios hay un banquete. Un banquete donde hay provisión, donde hay sanidad física, donde hay vida eterna, donde hay perdón, amén. Y algunos toman el perdón, sí, algunos toman la vida eterna de ser salvos de la condenación eterna. Y bueno, ya me acuerdo ahora de algo, mi hijo como está creciendo, ¿no? Entonces, a veces hay comidas que no les gustan y dicen, empieza a hacer así, y yo digo, no hagas así, si no te gusta ahí, no me gusta, ¿sí? Por ahí de ahí lo aprendió,
no Amy. No voy a hablar mal de mi esposa. Bueno, así el niño, ¿sí? Y a veces está el banquete de Dios ahí, las personas cogen algunas cosas y a otras les hacen como a veces mi hijo, desprecian el banquete y siguen toda su vida endeudados, ¿sí? Enfermos. Yo creo que por la gracia de Dios somos salvos. Amén. Por la gracia de la obra de Cristo. Ahí está el banquete. Una palabra de incredulidad de parte de Zacarías habría podido significar un obstáculo. Y él quedó mudo. ¿Hasta qué momento? Hasta que nació Juan y cuando ya lo fueron a poner el nombre. Hasta ahí quedó mudo. Imagínense cómo era la cosa. O sea, no fue como hasta la mitad del embarazo. ¿Qué tal la mitad del embarazo un hombre se ponga a decir, bueno, ¿y qué tal no nazcas? No, el ángel lo tuvo que dejar mudo hasta el final. Pero cuando ya, dice 6:4, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Amén. Amén, amén. ¿Habló qué? Bendiciendo a Dios. Entonces tú no esperes a quedar mudo, mejor habla desde ya bendiciendo a Dios. Amén. Señor, te bendigo por estos hijos, Señor. Amén. No importa dónde estén, yo te bendigo por ellos, porque tu palabra dice, herencia de Jehová son los hijos. Amén. Te bendigo por este cuerpo, amén. Porque tu palabra dice, Señor, que por tu llaga fui sano. Entonces, si yo voy a estar acá, somos un espíritu, amén. Pero Dios nos ha dado un cuerpo para movernos acá. Si voy a tener un cuerpo, vamos a tenerlo bien, amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ha dado provisión para esa área, amén. Yo tengo por ahí un carro y me gusta, y ando con él, andamos a muchos lados, pero tiene que estar bien, ¿sí? Imagínate donde arranque, pues se me va a ir, ¿sí? Yo tengo un amigo que tenía un carro hace un tiempo y se le varaba cada rato, tocaba empujarlo, ¿sí? Entonces, porque no estaba bien, ¿sí? Pero entonces acá nosotros somos un espíritu y este es nuestro carro, así es nuestro cuerpo. Entonces, Dios nos quiere acá y debe estar bien, amén, para cumplir su propósito, amén. Entonces, dice Juan, abrió su boca, fue suelta su lengua, amén, que su lengua se suelte, pero para hablar bendición, amén. Amén. Algunos dicen ahí lengua y suelto, sí, pero tenga la palabra y tenga la lengua suelta para hablar la palabra, amén. Habló bendiciendo a Dios, amén. Bendiciendo a Dios, amén. Dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Y todos los que lo oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. Entonces Zacarías su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Amén. ¿Qué hizo? Profetizó. Amén. Qué importante que nosotros tengamos nuestra boca, nuestra lengua suelta para hablar, profetizar. Amén. Que usted ande, como le puse el título, profetizando, ande profetizando. Amén. Ande hablando la palabra de Dios. No es fácil. No es fácil. No es fácil porque nosotros describimos lo que vemos con nuestros ojos, ¿sí? Entonces no es fácil yo hablar una palabra de bendición sobre mi hijo cuando hace algo que no es correcto, ¿sí? Debo corregirlo, ¿sí? Pero no puedo coger y decirle, no, usted es un desobediente, siempre desobedece. ¿Qué estoy diciendo? Que siempre desobedece. Y no es ni siquiera es verdad, ni siquiera es cierto. Fue que desobedeció en este momento, lo puedo corregir, pero debo tener una palabra, de profetizar la palabra sobre él. ¿Amén? Profetizar es hablar la palabra de Dios. ¿Amén? Zacarías, ¿qué hizo? Profetizó. ¿Y qué dijo? Bueno, bendito sea el Dios de Israel. Empezó a profetizar, amén. Empezó a profetizar. Qué importante. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Versículo 9. Qué importante profetizar la palabra de Dios, porque dice la palabra que fuimos llamados a heredar bendición. Primera de Pedro 3, versículo 9 al versículo 11. Bueno, primera de Pedro 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro 3:9.
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario que bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis que bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hagan engaño. Amén. ¿Usted fue llamado a qué? A heredar bendición. Dice, fuimos llamados a qué? A heredar bendición. Pero hay algo importante. Debemos bendecir para poder heredar esa bendición. Porque sus palabras son semillas. ¿Sí? Lo que usted siembra va a cosechar. No solamente, pero en todo en la vida es así, en todo es una ley espiritual. Amén. Cuando pasó el diluvio, Dios puso el arco iris y como señal le dijo: mientras la tierra permanezca no cesará la sementera, o sea, no cesará la siembra y la cosecha. Es una ley espiritual. Amén. Dice la palabra: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. A veces solamente queremos heredar bendición. Señor, yo quiero la bendición, pero antes dice algo, dice bendiciendo, o sea, no maldigas, sino bendice. ¿Por qué? Tú no puedes decir, voy a heredar la bendición, pero lo único que he sembrado es palabras de maldición. ¿Sí? Lo único que he sembrado es contienda. Dice, no devolviendo mal por mal. Esto no es fácil. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición. Amén. Amén. Usted ha sido llamado a heredar bendición. Por eso, bendiga. Amén. Hable palabras de bendición. Amén. Si de pronto no tiene una palabra de bendición, mejor no diga nada. Porque porque lo que usted está sembrando ahorita va a cosechar después. Amén. Si usted siembra una palabra de maldición ahí, créame que es una semilla que va a dar su fruto. Amén. Entonces fuimos llamados a heredar bendición. Entonces, como yo voy a heredar bendición, entonces yo tengo que sembrar bendición. Amén. Que a veces cogemos y tomamos la palabra y Señor, yo voy a heredar bendición, y de pronto estoy sembrando otra cosa. ¿Sí? Ahora, si ya hemos sembrado cosas malas, pues, Señor, perdónanos, y ahora empiezas tú a sembrar palabras de bendición sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tus finanzas. Amén. Tú piensas, uy, no, este mes no me va a alcanzar. Sacas tu ofrenda, tu diezmo, y dices, yo confío en Dios que Él proveerá. Amén. Él proveerá. Amén. Además que me gusta esto en cuanto a la provisión. Te recuerdo la historia de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que le entregue a su hijo, ¿sí? Entonces Abraham va con Isaac, van con un siervo, con un burrito ahí. Isaac no ve el cordero, ¿no? Le pregunta al papá, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dice Abraham? Le dice, Dios se proveerá del cordero. Me gusta esa palabra que dice se proveerá, porque el cordero era para Dios. Amén. O sea, Dios le pide a Abraham le pide a su hijo, y Dios mismo le había dado el niño, ¿sí? Y Abraham dijo, Dios se va a proveer de cordero. Amén. Dios te ha bendecido. Amén. Dios te ha traído a este lugar. Cuando tú estás ordenando tus finanzas, hazlo con fe, saca tu ofrenda y tu diezmo, y debes saber que Dios te va a proveer para sostener. Amén. Amén. Porque es que Él no te va a dar a ti. ¿Sí? Cuando Dios te sostiene, es como mi hijo, ¿sí? Cuando yo lo estoy cuidando a Él, no es que yo le esté dando a Él, sino que en realidad Él está a mi cargo, ¿sí? Entonces yo consigo como para mí mismo, ¿sí? Cuando Dios le dijo a Abraham eso, Abraham le dijo a su hijo, Dios se proveerá de cordero. Abraham le dijo, Dios va a traernos un cordero para nosotros sacrificarlo, ¿no? El sacrificio era para Dios mismo. Sí. Él mismo se va a proveer para ti. Amén. Él mismo se va a proveer para tu vida. Amén. ¿Sabes por qué? Me gusta tanto cuando a veces Moisés intercedía por el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era malo, a veces era terco,
Y Dios le decía a Moisés, le dijo una vez, quítate y los voy a destruir, y te voy a poner encima de otro, por cabeza de otro pueblo. ¿Y qué es que dijo Moisés? No, Señor, porque ¿qué van a decir los demás? Que nos sacaste para matarnos. Amén. ¿Sabe? Usted, su vida, con su vida está en juego el prestigio de Dios también. Dios no lo va a dejar a usted desamparado. Dios lo va a dejar a usted que se quiebre. Amén. Dios lo va a sostener. Amén. Y usted no se va a decir, no, se confió en Dios y vea, jamás perdido. Puede que pase por dificultades, amén, pero Dios se va a glorificar en su vida, amén. Entonces usted necesita que no sea como Zacarías, ¿sí? Y si ha sido como Zacarías, Dios no lo ha dejado mudo, está esperando que usted crea, amén, como el pueblo de Israel. Zacarías fue dejado mudo porque no había tiempo, y hoy en día el tiempo cada vez es más corto. Entonces tal vez Dios no te va a dejar mudo, pero Dios te está haciendo un llamado hoy, esta mañana. Cree en mi respuesta, cree en mis palabras, amén. No te quedes, no esperes a que pasen 40 años como el pueblo de Israel, amén. No hay tiempo, amén. Hay que creer, Señor, yo creo por esta respuesta. Aunque veas otra cosa, evidencias otra cosa en lo físico, pero el tiempo para que tú creas es ahora. Amén. Cada vez es más cortico el tiempo. Amén. Cada vez está más cercana la venida de Cristo. Entonces no te desanimes de estar orando por ese familiar y decir, Señor, no, ¿y ahora qué hago? No, Dios te está diciendo, te ha enviado una palabra, ¿sí? Te está diciendo, yo tengo la respuesta. Amén. Entonces es tiempo de que la creas ahora. Amén. Es tiempo de que la creas. Es tiempo de que, como eres llamado a heredar bendición, siembres bendición. Amén. Amén. Siempre es bendición, vas sembrando bendición. Amén. Es que no me quiere o cualquier cosa, pues yo le voy a dar una palabra de bendición. Amén. Voy a sembrar porque eso es lo que yo voy a heredar. Amén. Amén. Yo voy a heredar bendición, entonces voy a sembrar bendición. Amén. Eso es lo que tú tienes para dar. Amén. Me gusta mucho que Jesús siempre tuvo para dar misericordia y amor a la gente. Amén. Sí, él tuvo unas confrontaciones fuertes con los religiosos de la época. Amén. Pero aún dice la palabra que, por ejemplo, Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche, se acercó a Jesús con un corazón sincero y él tuvo una palabra ahí de amor para él, amén, de bendición para él. Amén. Entonces, como eres llamado a heredar bendición, como eres llamado a tener una familia bendecida, vas a sembrar eso, vas a bendecirlos. Amén. Vas a sembrar una semilla de bendición. Amén. Yo no soy llamado a tener una familia toda conflictiva, ¿sí? Aunque pronto mi hijo esté rebelde y eso, bueno, voy a sembrar palabras de bendición. Amén. Amén. A eso eres tú llamado. Amén. Esos hombres que estaban allá predicando allá en la campaña, usted puede ver la vida que vive. Amén. Una vida en bendición. Y no es solo para ellos, es para nosotros. Pero nos dan un ejemplo maravilloso, ¿sí? Que vale la pena creer la promesa de Dios, que vale la pena sembrar las palabras de Dios. Amén, amén. Uno de los hombres que más ha influido en muchos de nosotros, también los hombres que estaban ahí, el hermano Kenny Hagin, que ya está en el cielo, ¿sí? Él decía en un libro que él no hablaba mal de ningún ministro, ¿sí? Él hablaba bien, ¿sí? Porque la fe obra por el amor, ¿sí? Entonces tú puedes decir, yo tengo mucha fe, yo le creo a Dios, pero estás sembrando mal, no estás caminando en amor. No es fácil, yo sé que no es fácil porque tenemos nuestra carne, ¿sí? Nos duele que nos ofendan, nos duele que nos decepcionen. Y uno quiere, Señor, ayúdanos para tener una palabra, una semilla de fe. ¿Sí? Tener una semilla de fe para sembrar, ¿sí? En esa persona, y a veces las que más nos hieren son los que más cerca están, ¿no? Porque si alguien por allá que no me conoce me insulta, pero si el que está cerquita lo hace, ese sí duele, ¿sí? Pero ahí es donde hay que sembrar la semilla de bendición. Amén. ¿Sí? No importa, bueno, ahí mi esposa o mi esposo, lo que sea, está ahí en ese conflicto. Señor, ayúdame a sembrar una palabra de bendición. Hoy digo a ese hombre, digo a esa mujer, digo a ese niño, amén. Porque yo voy a heredar eso. Amén. Eso es lo que yo voy a recoger después, amén. Pues si yo entro en el conflicto y siembro más pelea, no vas a poder cosechar otra cosa, amén. Entonces a veces, Señor, pero tu palabra dice, y están las promesas de Dios, créele a Él, amén. Y siembra ahí semilla de bendición, amén.
Si no tienes de pronto mucha bendición para decir, quédate mudo. Zacarías, ¿sí? No va a callar aquí. Y ora, Señor, ponlo en oración y detrás Dios te va a dar palabras para bendecir a esa persona. ¿Amén? Entonces, debemos creerle a Dios. ¿Amén? Creer cuando Él ha cumplido y ha traído respuesta. ¿Amén? Recuerda lo que te dije al principio. El ángel no le trajo al bebé a Zacarías. Dijo, toma tu bebé. Digo, el Señor te ha oído, ¿sí? Y ha traído una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta a la oración? Fue otra palabra de respuesta. ¿Amén? El niño nació, claro que nació. Se materializó, claro. En su tiempo se materializó, en su tiempo natural. Pero la respuesta había venido antes. Amén. Nosotros nos debemos regocijar cuando llegue la respuesta. Amén. Ahí, no cuando se materializa. Amén. Porque eso es como Tomás. ¿Sí? Ay, ahora sí voy a Jesús, ahora sí me creen. Nos puede pasar, no pasa nada, pero Dios nos está llamando hoy en día a que crezcamos un poquito más. Amén. Si de pronto en otra ocasión me ha pasado a mí, bueno, no dejes que el diablo traiga condenación. Entonces tú dices, bueno, hoy escuché esta palabra, de dejarlo fuera de alimento, ahora yo voy a sembrar palabras de bendición. Le voy a creer a Dios, lo que Él me ha dicho se lo voy a creer. Amén. Profetizando ande usted sembrando y profetizando. Amén. Hágalo todos los días, amén. Por donde vaya sembrando, amén. Va sembrando palabras de bendición. En esta misma campaña por ahí me dijo mi hermano que un pastor lo saludó. Para que quiero, hermano Miguel, que no sé qué. Y bueno, lo confundió conmigo. ¿Sí? A pesar de tantas dificultades que podemos tener, Dios me ha permitido ir por algunos lugares, pues sembrando la palabra, sembrando no solamente con lo que hablo, sino también con lo que he podido servir con las personas de la música, amén. Y algunos estaban ahí, lo confundieron conmigo. ¿Sí? No, que saludar, imagínense que donde les hubiera quedado viendo plata. Le cobran a él. ¿Va? Pero bueno, lo digo es por la gracia de Dios, amén. Él nos ha permitido sembrar algo bueno, amén. Lo saludaron ahí con mucho aprecio, lo confundieron conmigo. Así porque uno cosecha más adelante. Siémbralo, siembra hoy ahí en esa persona una palabra de bendición. Más adelante esa persona se va a acordar, y yo me acuerdo que yo sí la embarré, y usted me bendeció. Tengo una pena de verdad. Pero si usted coge y entra en conflicto, de pronto algún día no coseche la bendición. Entonces, pongámonos de pie, vamos a orar. Profetizando ande profetizando. Ande profetizando la palabra, amén. Sobre todo, sobre su familia, sobre sus cosas, amén. Ya terminando, les cuento que por ahí Dios nos dio un carro y yo ando bendiciendo ese carro, porque Dios es el que Dios nos ha dado para desplazarnos. Yo me demoro media hora desde donde vivo hasta el colegio del niño. Y yo le doy gracias a Dios por ese carro y no se me ha dañado, ¿eh? Y no es que sea súper nuevo, pero yo profetizo sobre ese carro. Profetizo sobre todas sus cosas, sobre su familia, sobre las cosas materiales también. Levante sus manos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos por la respuesta. Nosotros creemos a tu palabra, Señor. Señor, aunque tú no nos traes de pronto el dinero aquí en efectivo, Señor, tú nos has dado una palabra que nunca nos abandonarás, Señor, que tú proveerás, Señor. Señor, aunque de pronto tomamos esa respuesta, Señor, esa palabra es la respuesta y la creemos, Señor. Ahora, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Creemos y tomamos la palabra, Señor, que nos has traído en esta mañana, diciéndonos que nuestra oración ha sido oída y contestada, Señor. Gracias, Padre, por tus palabras. Nosotros te creemos a ti, Señor. Y
queremos vivir, Señor, nuestra vida, Señor, creyendo en cada una de tus palabras, Señor. Perdónanos si hemos tenido incredulidad en algún momento. Ahora te creemos, Señor. Y te damos gracias porque sí has oído nuestra oración y sí has traído respuesta, Señor. Y la tomamos, Señor. Echamos fuera de nuestra mente nuestra visión humana y te creemos a ti, que aunque no comprendemos cómo será, sabemos que tú cumples tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la respuesta, Señor. También gracias porque hay respuesta, Señor, para toda esta congregación que está orando por un auditorio, Señor. Creemos que hay respuesta. Esta mañana hay respuesta, Señor. Que se materializará pronto, Señor. Por eso creemos ya, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la respuesta sobre nuestras familias, Señor. Por ese toque a nuestros familiares, Señor. Gracias por la respuesta sobre nuestras finanzas, Señor, porque no nos faltará nada. Sobre nuestra salud, Señor, porque en tus manos está nuestra vida, Señor. Y tú, Señor Jesús, en tu cuerpo llevaste todas nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores. Gracias por sanarnos, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar esta palabra mañana, pasado mañana, todos los días, Señor. Cuando vengan esos ataques de incredulidad, nosotros podamos tomar la palabra y decir: yo creo y permaneceré firme creyendo. Gracias, Padre, porque tú mismo te provees, porque tú nos sostienes. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que somos buena tierra y hay respuesta sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque veremos tu gloria, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que si creemos, veremos la gloria de Dios. Si nosotros creemos y veremos la gloria de Dios, aunque el mundo vea crisis, aunque el mundo vea escasez, nosotros vemos la gloria de Dios. Porque, Señor, aunque venga sobre la tierra oscuridad, sobre nosotros resplandecerá Jehová. Aleluya. Gracias, Señor. Levantamos nuestro rostro y nos alegramos, Señor, porque el tiempo está cada vez más cerca de ti. Mientras tú vienes, tenemos tus promesas que se cumplen en nuestra vida. Gracias, Padre. Te creemos a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, aleluya, amén. Amén. De Dios. Amén. Amén. Entonces, manténgase ahí firme, confiando en Dios. Sí, Señor, gracias. Yo creo lo que tú me has dicho, yo lo voy a hacer. Amén. Bendiciones, amén.